Ya estamos con Marcelo Peretta, que es el secretario general de los trabajadores de farmacias y bioquímicos, que por supuesto lo queremos consultar entre otras cuestiones por este tema. ¿Qué tal, Marcelo? ¿Cómo estás? Un gusto, ¿eh? Hola Marcelo, igualmente, ¿cómo están? Muy bien. Bueno, ¿cómo tomás todo esto que comienza, yo digo muchas veces, más allá de este fallo que ha tomado la justicia, que muchas veces alguien en el país marca la agenda, o lo hace el gobierno, o lo hace la justicia, y después el que marca la agenda, el otro va atrás. Digamos, esta definición que toma la Corte Suprema ocurre días después de aquellas palabras del presidente. Pero ¿qué opinión tenés vos sobre este tema de la industria del juicio? Mira, nosotros siempre estuvimos en contra de la industria del juicio. Nosotros no creemos que la judicialización o llevar todo a tribunales sea lo adecuado, lo procedente. Desalentamos, nuestro sindicato particularmente, la última instancia siempre es la judicial. Ahora, cuando uno empieza a analizar las razones por las cuales uno termina yendo a la justicia, apelando en definitiva al juez que opine sobre esto o que emita su resolución, su sentencia respecto a un determinado tema, vemos, o en qué ocasiones lo hacemos, cuando el empleador le decimos, mire que, por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Esto es un empleado que es un centro de salud, tiene que poner las condiciones de higiene y sanidad adecuadas para que los trabajadores tengan su salud protegida, porque están muchas horas ahí, no tienen que afectarse, lo dice la ley, lo dice la ley de RT, lo dice la ley de farmacia y bioquímica en nuestro caso, me refiero a la pintura, que sea lavable, que haya ventilación, porque nosotros permanentemente inhalamos sustancias tóxicas, o manipulamos sustancias biológicas contaminantes, como pueden ser muestras biológicas que tengan virus, bacterias, etcétera. Entonces, se le dice en buenos términos, se le dice, se le notifica a la ley. Yo sé que muchos de nuestros compañeros, tal vez en otros sindicatos, no tienen, tal vez, Moyano siempre nos decía, bueno, tal vez nosotros no tenemos el estilo que tienen ustedes, los profesionales, nosotros vamos y le planteamos las cosas como son, porque bueno. Pero en nuestro caso, que sí tenemos el estilo, que sí tenemos la palabra tal vez precisa para no ofender, porque eso hay que tener siempre mucho cuidado para que el otro no reaccione mal, aun cuando somos precisos, somos prudentes, somos respetuosos, ¿qué nos dice el empleador? No lo voy a hacer, no lo voy a hacer, esto no lo hago, no corresponde, lo consulté y dice que no. O sea, en todos la que tiene que ver con el hábitat en donde el trabajador cumple su función. Y eso después, si no se cumple, más tarde o más temprano puede terminar en un juicio por riesgo de trabajo, por riesgo de la salud del trabajador. Entonces, nosotros, te repito, Marcelo, lejos de esta necesidad de judicializar, pero nos llevan a veces a eso. Segundo, cuando nosotros en nuestro sindicato, ya cuando una defensa colectiva hacemos del trabajador, le decimos al empleador, mire, existe un sindicato, no sabía que los farmacéuticos, los químicos tienen su sindicato, sí, es poco, es joven, tiene 10 años, 11 años, bueno, sí, le decimos, bueno, mire, nosotros lo representamos, y tiene que aplicar este convenio, porque tiene derechos, tiene que aplicarle este piso salarial, consulta, ¿no? Porque primero, en honor a la verdad, y a este punto quiero llegar, Marcelo, el empleado dice, bueno, déjeme que lo consulte y hablar con mi abogado. Nos devuelve, nos hace una devolución, una semana, 10 después, no voy a aplicar el convenio, ese sindicato no corresponde, yo estoy en otra cosa, yo lo mantengo fuera del convenio. Inclusive uno, cuando habla con el abogado de la otra parte, a mí me ha tocado varias veces presenciar las reuniones entre nuestro abogado y el abogado de la otra parte, es el abogado de la otra parte el intransigente. A veces dice, pero mire, ¿por qué no llegamos a un acuerdo? Olvídese, empecemos de acá para adelante. O se la financia, o un plazo usted quiere para empezar a cumplir con la normativa o con la pintura, con el encuadramiento del personal o con la adecuación del ambiente, le damos plazo. No, mi cliente dice que no va a hacer nada, y después en el fondo decimos que no es tan así que el cliente le dice que no va a hacer nada, es que él, el abogado corporativo, le convence al empleador, a su cliente, de mejor no hacer nada. Y esa es la principal razón de la industria del juicio. Entonces, no sé si me extendí demasiado, pero entendemos que tal vez quienes creen que existe una industria del juicio injustificada
tendrían que también poner a la lupa sobre los estudios jurídicos corporativos que están muy interesados en mantener el abono mensual y mantenerse imprescindible frente al empleador, porque un empleador grande dice, no, si el abogado no puede hacer nada. ¿Qué dice el abogado que hagamos? Ah, bueno, hagamos. ¿Qué dice el abogado que no hagamos? Ah, entonces no hagamos. Y todo depende del abogado. Después, claro, cuando hay una sentencia en contra, el abogado tira para el techo, mira para el costado, dice, no, pero bueno, ¿qué pasa? Que vamos a apelar. O sea, vamos a apelar, vamos a seguir gastando plata, vamos a seguir judicializando, y esto es lo que el presidente Macri se queja, que nosotros también estamos en contra de la industria del juicio, pero creo que no hay un único responsable en esto. Digamos, hay que entender que el más débil en este caso, que es el trabajador, va a apelar a la justicia porque a veces se encuentra con un empleador muy duro, muy irrestricto, a veces no lo hace de malo, lo hace, qué sé yo, para mostrar que firme, porque si no se le van a sublevar, pero a veces se equivoca, a veces toma una conducta o una postura inconducente y después viene el resultado. Entonces, yo creo que este es un tema muy delicado, lo tenemos que analizar entre todos, es claro y coincidimos que están colapsados los juzgados laborales y que habría que haber muchas menos causas, pero si hay responsables, son las partes siempre, ¿no es cierto? Entonces no se puede decir que en este caso los trabajadores o los sindicalistas somos los únicos responsables. Está clarísimo. Muchas veces ese mal asesoramiento de ese abogado provoca esta situación. Generalmente en la historia de esta discusión se dice, si te echan mal, hacé juicio, digo como empleado, porque seguramente lo ganás. Es muy difícil perder un juicio laboral. ¿Es tan así o es una leyenda esto? Mira, no es tan así. Los jueces, si no tienen la prueba de todo, nosotros, digamos, muchos juicios que hemos llevado contra, digamos, contra los empleadores, no nos ha ido tan bien. Y no porque, digamos, no tuviéramos la razón, sino porque no logramos demostrar la razón, porque el litigio se demuestra, digamos, se trata de demostrar la razón, no de tener la razón. Es decir, yo puedo decir, no, yo discuto con Marcelo, estamos hablando cada uno de su postura, ¿quién tiene razón? Bueno, yo creo que yo, vos crees que vos. Pero después cuando uno va a un litigio, uno tiene que demostrar. Y demostrar implica probar un montón de cosas y que si eventualmente uno no tomó la precaución de colectar las pruebas necesarias, después el juicio se termina cayendo. Entonces, en más de una oportunidad, nosotros mismos alentamos al trabajador a un arreglo intermedio, un acuerdo intermedio, porque no tenemos seguridad de que vaya a haber resultado en el juicio. A veces el trabajador dice, no, yo quiero litigar, y bueno, por supuesto lo acompañamos porque estamos para defenderlo a él. Y a veces cuando creemos que tenemos todas las de ganar, a veces también perdemos. Por supuesto que hay otras tantas que ganamos, eso también tengo que reconocerlo, pero no crean y que no se crean que el juez solamente por ver un litigio laboral ya se pone del lado del trabajador. Se pone del lado del que presenta las pruebas, porque un juicio en definitiva es un expediente, Marcelo, que tiene un montón de escritos y documentos y contraescritos y refutaciones y fotos y pruebas y testimonios de gente. Es eso en definitiva un juicio, en donde en función de lo que las partes o cada una de las partes logra plantear en ese juicio, es el que tiene más chance de ganar, ¿no es cierto? Y en definitiva, el que tiene más chance de convencer al juez de que está en lo cierto, pero por los fundamentos y las pruebas que presenta, no porque solamente es trabajador, el juez le va a la razón aún cuando sea un juzgado laboral. Eso no es así, por eso digo que en esto es un problema, yo coincido con el presidente, la industria del juicio es un problema porque eso disminuye la posibilidad de que el empleador contrate gente. Ahora también él tiene que ver que sus propios abogados están generando esta situación que los propios trabajadores le terminan litigando. Yo diría que deberíamos hacer toda una jornada de pacificación entre abogados laboralistas y abogados corporativos para que todos, con mediación del Estado, digamos, ¿por qué no aflojamos un poquito? ¿Por qué no ponemos un esquema en donde, sin perder espacio, sin perder derechos, tratamos de evitar la instancia judicial y tratamos de arreglar esto en nosotros, en las partes, en la instancia administrativa, como se dice, previa al juicio? Tal vez, si realmente el Estado se compromete a llamar a las partes para evitar,
Tal vez sí en un mediano plazo lo logremos. Si no, es como que decimos, bueno, acá está el culpable, entonces ahora ponemos, y los empresarios ahora están agrandados, porque ahora no los ven, ¿no es cierto?, las actitudes. No, ahora no te doy nada, no te firmo nada, no te apruebo nada, porque ahora se sienten ganadores, ¿no es cierto?, se sienten el presidente o la conducción del gobierno nos va a apoyar, y no dan nada, se ponen, entonces, y eso no ayuda a nada, porque también genera resistencia o rechazo de la contraparte, y no ayuda. Entonces, tal vez Macri y el gobierno, a quien, como siempre te digo, Marcelo, nosotros apoyamos porque queremos que le vaya bien, tiene la oportunidad de realmente de pacificar. Y si él quiere realmente evitar los juicios evitables, nosotros estamos para acompañar, nosotros no queremos judicializar, que nos ayude a que los empleadores cumplan un poquito más y se den cuenta que la ley está para cumplirla, ¿no? Tal cual. Cuando, pregunto esto, Marcelo, porque hace... digamos, la Corte Suprema en el fallo que tomó esta tarde hincapié en desalentar los juicios laborales, pero a partir de fundamentalmente aquellos que vienen desde las ART, es decir, de accidentes laborales y otras cuestiones. En general, al menos lo que ustedes ven, o en el rubro que vos manejás, o el contacto que tenés con otros colegas, en general los juicios laborales se hacen desde precisamente la cuestión vinculada a un accidente laboral, o vienen por personas que son echadas de un trabajo y no corresponde la indemnización que le hacen, o considera que ese despido es injusto. En general, ¿cómo se da todo esto? Mira, es variado. Nosotros vemos que, nosotros como asesoramos, porque obviamente el trabajador nos llama en primera instancia, ¿qué hago? Y nosotros tratamos de tomar el conocimiento de la situación, hablar con el empleador, mire, acá esta causa, esta situación, el trabajador está quejando de esto, ¿qué pasó? Que esto, por supuesto, el empleador a veces se encuentra cerrado, que niega todo, rechaza todo, no quiere saber nada, y ahí uno está obligado a acompañar al trabajador. A veces uno encuentra un trabajador más sensato que dice, no, mire, pasó esto, pasó lo otro, bueno, esto se generó esta situación, si bien uno acepta que tuvo parte de la culpa, la otra parte hizo tal cosa, el trabajador no cumplió tal otra, bueno, ¿por qué no se llega a un acuerdo? Y ahí nosotros también acompañamos al trabajador y decimos, bueno, mire, te buscamos otro trabajo, pensar para adelante, ya ahí tal vez estaba agotada la situación, acordar, digamos, tantos pesos, un monto en la indemnización, y no litigues, no hagas juicio y mira para adelante. Pero claro, esto también depende de la actitud del otro, y a veces no tenemos esa suerte, porque nos encontramos con el abogado, y el abogado duro quiere litigar, porque, digamos la verdad, Marcelo, ¿de qué vive el abogado? Sí, claro. Vive de litigar, vive de los honorarios que le regula el juez, y está bárbaro que lo haga, pero entonces debiera la justicia, no leí el fallo de la Corte que me estás mencionando, pero tal vez habría que, en alguna medida, generar algo que el abogado gane por no litigar, es decir, habría que ir por la contraria, ¿no es cierto? Es decir, estimular al abogado por no litigar, por resolver problemas que se resuelvan fuera de la actividad del ámbito judicial, ¿no es cierto? Haya que modificar el modelo judicial argentino, tal vez, pero bueno, es el momento, ¿no? Está claro. Bueno, Marcelo, siempre interesante hablar estos temas, fundamentalmente cuando vienen desde el mundo del trabajo, ¿no? Y ante tantos títulos informativos en relación a esto, queríamos profundizar contigo un poquito esta cuestión. Como siempre, un gusto, Marcelo, y estamos en permanente contacto. Un abrazo. Gracias.